Esta porción de la palabra leída, amados hermanos, para mí tiene un significado muy especial. ¿Ven? Llegaron más hermanos, adelante hermana, pasen a sentarse, ya que era necesario moverse para adelante. Tiene un especial sentido ahora en este tiempo después que conocí al Señor. Esta palabra de Jeremías, una historia de un profeta cierto llamado, dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 1:5, le dice Dios a Jeremías que antes que lo formara en el vientre de su madre, él ya lo conocía. Qué maravilloso es el poder de Dios. Qué maravilloso. Esto nos deja en claro, amados hermanos, que antes que nosotros llegáramos a este mundo, Dios ya nos conocía. Nos tenía en mente. Qué maravilloso es saber el poder de Dios. Y Jeremías escucha esta palabra, este llamado de Dios. Jeremías fue un hombre, si podemos ver la historia de Jeremías, al ser llamado profeta de Dios, no fue una historia de un hombre que tuviera, como le dijera yo, él tenía la parte de Dios, el llamado de Dios, pero su vida no fue fácil. Su vida tuvo mucha dificultad por vivir en un tiempo difícil, ¿cierto? Un tiempo del pueblo que estaba en una época que estaba sufriendo con las invasiones, pero fue por culpa del pueblo que no obedeció a Dios. Entonces, Jeremías es llamado en ese tiempo y fue un hombre que tuvo mucho sufrimiento, pero siempre Dios le daba palabra de aliento. Decía, yo estoy aquí. ¿Usted recuerda en Jeremías 33:3? Yo creo que todos se lo saben. Y todos en algún momento nos tomamos ese texto. Que es maravilloso, un texto con esperanza, un texto en que podemos ir a la presencia de Dios, donde nos dice el Señor, ven a mí, ven, clama, clama. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios grande y poderoso. La palabra del Señor nos dice allí en Jeremías, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate, miren lo que le dice, levántate y vete a la casa del alfarero. ¿Qué entendemos cuando levántate? Siempre lo llama en un lugar y le dice, levántate. O sea, no te quedes ahí. Yo quiero mostrarte algo para ti. En este tiempo, si podemos ver, venir a la casa del alfarero puede ser el templo, donde venimos a tener una intimidad, a instruirnos en la palabra del Señor, pero también podemos acercarnos a la presencia del Señor arrodillándonos, teniendo una intimidad con el Señor. Eso que muchos dicen, es bueno orar con la familia, es bueno cuando la familia ora, pero ¿sabes qué, amados hermanos? Es tan importante que tengamos esa intimidad con el Señor, solos, a solas con el Señor. El que me conoce, el que sabe mi paso, poder yo decirle, Señor, derramo mi corazón delante de tu presencia, y Él dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Dice, y allí te haré oír mi palabra. Qué maravilloso es, amados hermanos. Yo le decía cuando empecé que tiene algo importante para mí, porque yo cuando no conocía al Señor, estaba lejos de sus caminos, pero también una familia, criada en una familia católica, por decir.
Mi abuelita, una mujer, ella trabajaba, era alfarera, haciendo estas ollas, cántaros, tinajas grandes, y yo la veía como trabajaba. Y yo puedo entender el significado que Dios le quería mostrar, a Jeremías. Lo único sí que ella no tenía rueda. Ella cuando estaba en el campo, colocaba todo en el suelo, primeramente seleccionaba lo que era la parte de la silla, lo que era grega, le llamábamos nosotros, le echaba un componente y con sus propias manos formaba la vasija, la olla, y avanzaba. Pero yo lo que me llamó a meditar en esta meditación es cuando ella le daba ese toque del 99% para llegar al 100%. Le sacaba un brillo. Y ese era una piedra especial que ella tenía para trabajar, que lo hacía todo prácticamente, le llamaba bruñía. Lo que ella decía bruñía. Y le pasaba la piedra una y otra vez, a veces con agua. Yo sé que ustedes se van a, no sé cómo lo van a tomar, pero hasta con saliva de repente le hacía y le pasaba. Para terminar ese producto maravilloso. Anduve buscando una foto para traerla, pero no la encontré de esta por ahí en la nube. ¿Cómo ella hacía ese producto? ¿Cómo ella todo el día, y era parte del trabajo que ella hacía, con ese sustento del hogar también, cómo ella trabajaba, cómo ella se dedicaba? Y yo ahora le encuentro sentido cuando le dice el Señor, ¿cierto?, a Jeremías, levanta y vete a la casa de la pared y allí te haré oír mi palabra. Dice, y me gusta esto porque dice, y descendió a casa del alfarero. Jeremías obedeció. ¿Cuántos de nosotros obedecimos lo que el Señor nos dice? ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos habla, a través de su palabra, a través de su mensaje, obedecimos al Señor? Dice que descendió, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Yo creo que Jeremías a lo mejor había escuchado, porque en ese tiempo era común que se trabajara en estas piezas, ¿cierto?, para hacer el utensilio del hogar. Entonces Jeremías a lo mejor había escuchado, pero él de ver cómo el alfarero trabajaba, cómo él trabajaba, ¿cierto?, con la rueda, le daba, ¿cierto?, le daba un entorno. Entonces le dice Dios a Jeremías, fíjate, mira, ¿cómo trabaja el alfarero? Hoy en día podemos llevarnos nosotros a la práctica, amados hermanos, y ver cómo Dios ha ido trabajando en nuestra vida. Él nos llamó, sí, pero Él también nos dice cómo debemos caminar. ¿Cómo debemos ver lo que Dios hace cuando nos colocamos en las manos de Él? Y aquí dice algo interesante, amados hermanos. Y la vasija del barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Muchas veces esta vasija, amados hermanos, se echa a perder. Y es necesario ir al alfarero, a quien
que nos creó, aquel que nos vio desde antes que nosotros llegáramos a este mundo, es necesario volver a Él. Es necesario ir donde la Biblia, ir al taller del maestro. Me gusta mucho una canción de Alex Campos, ¿cierto? Dice, al taller del maestro vengo. Amados hermanos, cuando nosotros somos llamados por Dios, cuando nosotros nos sentimos hijos de Dios, es necesario cada día ir al taller del maestro. No es solamente ir el día domingo, no es solamente ir a la oración el día jueves. Es que cada día nosotros debemos ir al taller del maestro. Porque Él nos creó. Nosotros, amados hermanos, somos barro en sus manos. Y necesitamos al alfarero, que es Dios, para que nos moldee, amados hermanos. Isaías nos dice así en la palabra del Señor también. Nos comenta que nosotros somos barros y que Él es Dios. Isaías 46, 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Allí la puede buscar usted allí y pueda ver. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Isaías. ¿Algún otro? Perdón, Isaías 64, versículo 8. Parece que lo dije mal. Isaías 64. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros vamos, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Ahora pues Jehová dice, tú eres nuestro Padre. O sea, Él es nuestro Dios. Él es que nos creó. Él es que nos hizo. Él es que hizo esta vasija. Y esta vasija, amados hermanos, muchas veces con el trajín de la vida tiene sus dificultades. Es por eso que debemos ir a la presencia del Señor. Dice que nosotros somos barro. Tú el que nos formaste. O sea, el que nos creó. Da sentido, ¿cierto? Cuando le dice a Jeremías que desde antes, ¿cierto? Que naciera, yo te conocí. Amados hermanos, desde antes que usted llegara a este mundo, Dios ya lo conocía. Él ya conocía. Y Él lo trajo a este mundo. Pero hay algo, amados hermanos, que para que usted pueda caminar conforme a la voluntad y entender los propósitos de Dios, debe de ir a la casa del Señor, a la casa del Padre. Isaías dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amados hermanos, aquí no hay nadie que se haya creado a sí mismo. Aquí no hay nadie que se haya hecho a sí mismo. Aunque no lo quieran reconocer, todo el mundo que anda caminando afuera, pero todos dicen, somos hechos por la mano de Dios. ¿Cómo no darle gracias al Señor, amados hermanos? Dios trabaja, amados hermanos. Dios trabaja en cada uno de nosotros.
Pero aquí hay algo importante, amados hermanos. Dice que mientras el alfarero estaba haciendo la vasija, dice que se echó a perder. Y tuvo el alfarero que quebrantar esa vasija para hacerla de nuevo. Amados hermanos, no te extrañes cuando algún día el Señor quebrante tu vida, porque hay algo que quiere sacar de ti. Esa vasija, el Señor quiere limpiarla. Muchas veces hay dolor, porque Dios necesita una vasija, amados hermanos, una vasija limpia. Él tiene planes para esa vasija. Dice la palabra, cierto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor, hasta el día de Cristo. Entonces Él va a perfeccionar esa vasija. No te asustes, amados hermanos, cuando esa vasija va a ser probada en manos del alfarero. Aun cuando Jeremías fue escogido como profeta por Dios para anunciar y denunciar, él tuvo que también ser quebrantado en algunas cosas. ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? Dios a veces no va a quebrantar para hacer una vasija nueva, porque en esa vasija Él va a depositar el poder para que tú puedas caminar, para que tú puedas vencer. El alfarero, amados hermanos, es nuestro Dios. Él puede sanar, Él puede transformar tu vida. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que pasar por las manos de Él. Y tienes que pasar por esa rueda. Esa rueda es la rueda de la vida. Y tú vas a caminar. Pero mientras tú pasas, el Señor te está moldeando. El Señor te está perfeccionando, amados hermanos. Es por eso que debemos acudir y estar en la presencia del Señor, en las manos poderosas de nuestro Creador. Él va a sacar esa imperfección que hay en nosotros, amados hermanos. Yo pensaba y meditaba, ¿cuál es mi imperfección que tengo? ¿Qué es lo que es yo aún mucho? En mi vida, he dicho al Señor, si yo soy honesto, estoy luchando. Y yo quiero estar en tu taller, Señor. Yo no sé cuál puede ser. ¿Cuál puede ser tu lucha diaria? ¿Cuál puede ser esa parte que necesita ser quebrantada? Que cada uno podamos meditar en la palabra del Señor.
El Señor, amados hermanos, ha puesto un tesoro en este vaso de barro. Dios ha depositado el poder. Dios ha puesto de su espíritu en este vaso frágil. Y este vaso debe ser limpiado, amados hermanos. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4:7? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amados hermanos, pero tenemos un tesoro, dice, en este vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Cómo no ir delante de la presencia del Señor para que este vaso sea limpiado? Para que viva allí la excelencia de Dios en nuestra vida. Y esto no es de nosotros, amados hermanos, sino que es el poder de Dios actuando en nuestra vida. Somos vasos de barro, amados hermanos. Debemos cuidarlo, porque el vaso frágil se puede quebrar. Con las cosas del mundo se puede quebrar este vaso. No porque somos hijos del Señor, que estamos asegurados. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para estar cerca de Dios. No podemos estar lejos de la presencia del Señor. No podemos estar lejos de la presencia de nuestro Creador. No podemos estar lejos de la presencia del alfarero, que es el Señor. Este vaso debemos cuidarnos, amados hermanos. Cada día que pasa, debemos ir al taller del Maestro. Era una palabra de aliento para Jeremías, rechazado por el pueblo, rechazado por la familia, rechazado por el rey. ¿Cómo se sentiría él si nosotros somos rechazados así? ¿Cómo lo sentiríamos? Pero él tenía algo importante, que él le creía a Dios. Y yo me imagino todos los días él allí, postrado delante de la presencia del Señor. No le importaba lo demás. Solo quería servirle a su Dios. Solo quería servirle a Él, amados hermanos. Dios tiene un propósito para ti en este tiempo. Y Él quiere cumplir ese propósito. Jesucristo, el Señor. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No es solamente hoy, es un caminar diario, ir al taller del Maestro. Que pueda dedicar esta semana a la palabra del Señor. ¿Cuánto necesita ir al taller? ¿Cuánto necesitamos depender del Señor? Porque
Porque la palabra del Señor dice que Él va a perfeccionar la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Si sientes en tu corazón que necesitas a la vida del Señor, necesitas cada día ir al taller donde el único que puede sacarte esa herida, reparar o dañar, donde estás sentado te pido que le digas: sí, Señor, yo necesito